La Biblia dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 29, lo siguiente: y ahora os lo he dicho. Son palabras de Jesús escritas por Juan. Y ahora os lo he dicho, antes que suceda, para cuando suceda, creáis. Juan 14, 29. Y allí mismo, dos capítulos más después del capítulo 14, en el Evangelio de según Juan, es decir, en el capítulo 16, versículos del 1 al 4, dice algo parecido a lo que dijo en el capítulo 14, versículo 29, y que les acabo de leer. Escribió Juan acerca de algo que Jesús también dijo: estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho antes. Juan capítulo 16, versículos 1 hasta el 4. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis estimados amigos de aquí de YouTube y aquellos que no lo son. Les pido mucha atención si ahora están oyendo esta reflexión. Estas palabras de Jesús, escritas allí en el Evangelio según San Juan, contenidas en estos dos pasajes bíblicos, estuvieron citadas por él como una advertencia antes de que las cosas sucedieran, para cuando sucedan, creamos porque ya una vez lo escuchamos o lo leímos. Es decir, mis hermanos, que yo les recomiendo guardar bien estas advertencias en su mente, o en una carpeta de su laptop, en su computadora de mesa, en el disco duro, en el disco extraíble, en la memoria flash, o donde puedan, para que cuando estas cosas comiencen a suceder en nuestro mundo, sepan de qué parte está la posición correcta. Esto no es alarmismo, no es fanatismo, no es sensacionalismo, fundamentalismo o locura barata de un ignorante extremista religioso. No, esto es cumplir con mi deber de la atalaya o como centinela de Dios, mencionado en el libro profético de Ezequiel, en sus capítulos 3 y 33, los cuales les invito a leer, no ahora, sino cuando tengan tiempo. Ahora bien, yo les quiero decir que el protestantismo de hoy en día considera al romanismo, es decir, al sistema católico romano papal, con más favor que años atrás. En los países donde la religión católica no es mayoría entre los protestantes, es decir, mayormente países protestantes y quizás ateos, está ganando la Iglesia Católica una opinión favorable en torno al ecumenismo, es decir, de que los puntos vitales de diferencia no son tan grandes entre católicos y protestantes. Ahora bien, así se expresa que unas pequeñas concesiones de parte del protestantismo con la Iglesia Católica Romana los pondrán en mejor inteligencia con ellos. Pero se pretende olvidar, mis hermanos, en este siglo XXI, principios del siglo XXI, solo estamos en el año 2019, no hemos llegado a 2 décadas de que comenzó este tercer milenio. Entonces, durante este tiempo, no se nos ha olvidado, o se nos ha olvidado, mejor dicho, disculpen, la negra y cruel historia de las edades medias y cómo la libertad de conciencia que aún poseemos en el mundo de hoy fue adquirida a costa de tantos sacrificios, es decir, de tanta sangre de aquellos más de 120 millones de mártires que fueron muertos y que estimaron más a Dios y su palabra que sus vidas y sus propiedades. Los que defienden al papado hoy en día están declarando que la Iglesia de Roma ha sido calumniada, y lo peor es que el mundo evangélico y protestante se inclina a creerlo y lo defiende. Estos dicen que es injusto y falto de amor y perdón juzgar a la Iglesia católica, apostólica y romana, como se le llama, de nuestros días, por las abominaciones y los absurdos que la caracterizaron cuando dominaba en los siglos de ignorancia
del pasado y de las tinieblas que sometieron al mundo en la Edad Media. Estos quieren tapar el sol con un dedo, y eso es imposible, al querer blanquear sus horribles crueldades como si fueran resultado de la barbarie de la época medieval solamente. Y dicen que las influencias de nuestra civilización moderna ha cambiado su forma de pensar y actuar y aún de comportarse. Ahora bien, pero ¿cómo podemos entonces ignorar que este poder, es decir, el poder papal, continúa diciendo que es infalible en el día de hoy? Ellos no han cambiado, siguen diciendo y enseñando lo mismo, no han cambiado sus ideales. Lejos de abandonar esta arrogante declaración de infalibilidad papal, la han afirmado mucho más, de un modo más positivo que nunca antes en los últimos tiempos. Ahora bien, mis hermanos, o mis amigos, o aquellos que no son mis hermanos ni mis amigos, sino simplemente me están escuchando por primera vez, el sistema papal oficialmente ha declarado y asegura que la Iglesia nunca erró ni errará jamás según las Sagradas Escrituras. Ahora bien, esto está citado en sus decretos y aún aquí les dejo la referencia. Esto está citado por Juan Mochain en Institutos de la Historia Eclesiástica, en el libro 3, escrito en el siglo XI, parte 2, capítulo 2, en la nota 17. Pero lamentablemente no existen peores ciegos, sordos e ignorantes que aquellos que no quieren ver, oír, estudiar la verdad y obedecerla. No se engañen más, porque la Iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a ser infalible, porque no la ha abandonado hasta aquí, y no es su plan. Todo lo que ellos han hecho al perseguir a los que rechazan sus dogmas, lo da por santo, justo y bueno. Y dice que nunca se equivocaron, que nunca erraron. Si quieren comprobar que no han cambiado de verdad, eliminen las restricciones que poseen los gobiernos civiles de hoy en día en el mundo, las cuales los tiene todavía frenados, y verán cómo se aceleran en su tiranía contra los que llaman herejes, fanáticos y disidentes a su sistema totalitario. Los protestantes ecuménicos que defienden este intolerante sistema pagano no se percatan acerca de la actitud de la jerarquía papal hacia la libertad de conciencia en nuestro mundo. Parece que no ven en su carácter y en su actitud nada que sea hostil a nuestras libres instituciones y no ven tampoco nada inquietante en el aula de su influencia y poderío en el mundo a partir de los años del derrumbe del campo comunista. Ahora bien, no existe nada más importante y precioso en nuestro mundo que el principio que garantiza la libertad religiosa de conciencia, de expresión y la separación de la Iglesia y del Estado, mis hermanos. Miren lo que expresó el Papa Pío IX o noveno en su encíclica del 15 de agosto del año 1854. Y aún sigue siendo creencia oficial de este poder que se proclama infalible. Él escribió lo siguiente en esa encíclica. Dice: las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. El mismo Papa, Pío IX en este caso, en su encíclica del 8 de diciembre del año 1864, es decir, 10 años después de haber escrito lo primero que les leí, él maldijo o anatemizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear la fuerza. El obispo norteamericano O'Connor dijo o escribió: la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto, sin peligro para el mundo católico romano. Ahora bien, les continúo diciendo que todos deben saber que cada cardenal, arzobispo y obispo de la Iglesia Católica Romana presta el siguiente juramento de obediencia al Papa. Ellos dicen: me opondré, o juran, mejor dicho, me opondré a los herejes, a los cismáticos y rebeldes contra nuestro Señor el Papa, o a sus sucesores, y los perseguiré con todo mi poder. Eso está citado por Josías Strong en Nuestro País, capítulo 5, párrafos 2 al 4. Quisiera decirles que yo tengo buenos amigos y familiares que son católicos, mis hermanos, y los quiero bastante
y son personas de excelentes principios y son fieles y sinceros y consecuentes en sus creencias y prácticas. Por eso quiero que me entiendan muy bien en esta hora que no tengo nada de prejuicio contra los católicos como personas, pero sí estoy en contra de su sistema anticristiano y pagano. Sí, porque es un sistema antibíblico, anticristiano y pagano. No tengo nada contra los alemanes, sino contra el sistema fascista. Nada en contra de los judíos, pero sí aborrezco al sionismo. No tengo nada contra mi raza cubana, porque yo mismo soy cubano, pero sí contra el sistema intolerante comunista de mi país, etcétera, etcétera. Pudiera citar muchas cosas más. El problema no es contra las personas, sino contra los sistemas intolerantes, totalitarios, criminales y perseguidores de aquellos que solo quieren ser libres en sus conciencias, mis hermanos. Sin dudas, dentro de la Iglesia Católica Mundial existen millares de personas que adoran a Dios según las mejores luces que ellos han recibido, según las mejores luces que tienen, pero debido a que se le enseñan a poner la tradición por encima de la verdad pura de la Biblia, los transforman en ciegos espirituales y guías de otros ciegos. Pero Dios mira con tierna misericordia, mis hermanos, a esas almas educadas en una fe engañosa e insuficiente. Pero Dios, el Dios del amor, el Dios verdadero, que es un Dios de justicia también, les mostrará la luz a los sinceros a través de las tinieblas del error en que están sumergidos si sinceramente lo buscan. Al ver la verdad, muchos católicos sinceros que aman a Dios, al descubrir la verdad de la Biblia, se unirán aún a su pueblo, cuando Dios lo estime conveniente. Pero debemos entender que este sistema de origen pagano no está en armonía con la verdad de la sagrada palabra de Dios. Está en contra de ella, en contra de sus principios, porque lucha contra ella. Pero lamentablemente, las iglesias evangélicas y protestantes del día de hoy, de nuestro mundo, se hallan sumergidas en profundas aguas oscuras, porque de lo contrario podrían ver este disfraz o máscara de engaño, pero están ciegos. La Iglesia romana lleva años que se está preparando para una lucha en nuestro planeta que será tan violenta como lo hizo en sus inquisiciones medievales, y esta resulta, o está resuelta en este caso, a fin de recuperar el gobierno del mundo para reanudar sus intolerantes, criminales e injustas persecuciones, con el vil propósito de deshacer todo lo que el protestantismo ha logrado desde la época de Martín Lutero hasta nuestros días. El catolicismo romano está ganando terreno en todas direcciones y el protestantismo está a ciegas, o nos hacemos los de la vista gorda por conveniencia o por miedo, para no desenmascarar sus engaños y sus planes secretos. Estos hechos deberían despertarnos, mis hermanos, y llenar de ansiedad a todos aquellos que apreciamos o decimos apreciar los puros principios de la verdad bíblica del Evangelio. Por eso, no podemos cerrar los ojos ante el verdadero carácter del romanismo y ante los peligros que hay que temer de su supremacía nuevamente en este mundo, como la ejerció durante los siglos oscuros de la Edad Media. Tenemos que despertar, sí, tenemos que despertarnos para rechazar con la pluma y con la voz, como fieles centinelas, los progresos secretos y rápidos de este implacable e intolerante enemigo de la libertad civil y religiosa, mis hermanos. El que se arrodilla ante un hombre caído y les pone en la confesión los pensamientos y deseos secretos de su corazón, rebaja su dignidad de ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios y degrada todos los nobles instintos de su alma. Solo tenemos que estudiar la Biblia y la historia, sí, para darnos cuenta entonces de dónde estamos y del momento en que estamos viviendo. Sí, porque hay un paralelismo entre la iglesia judía de la época de Jesús y la de Roma, mis hermanos. Así como la nación judía, el catolicismo pisotea los principios de la ley divina. En lo exterior se quieren demostrar como extremadamente piadosos, pero en realidad aborrecen esa misma ley y han intentado cambiarla. Como los judíos sepultaban con sus tradiciones las enseñanzas divinas, ellos se entierran bajo un montón de tradiciones absurdas, interpretaciones falsas y leyes rigurosas, las enseñanzas puras y verdaderas de Cristo y los apóstoles, que están allí registradas en la santa y divina palabra de Dios. El discurso de Cristo contra los hipócritas fariseos
registrado allí en el capítulo 23 de Mateo, se aplican con mayor razón aún a los jefes de la Iglesia Católica Romana de hoy en día. Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no quieren moverlas con un solo dedo, como lo dice allí Mateo 23:4. Y Jesús le llamó hipócrita por eso a los fariseos. Entonces, ¿quiénes son hipócritas también? El culto idolátrico de las imágenes y reliquias, la invocación de los santos y la exaltación del Papa son una violación desafiante y abierta a los primeros dos mandamientos de la ley de Dios que prohíben la adoración a un Dios ajeno y los ídolos sin vida. Sí, pero esto es solo un engaño del maligno a través de sus agentes del error y de la mentira, para alejar de Dios y de su Hijo Jesucristo el espíritu del pueblo. Pero para Roma, la paga contra sus adversarios de la historia siempre ha sido la disciplina del látigo, la tortura, la persecución y la muerte más vil y criminal. El mayor ejemplo de esta resuelta crueldad de Satanás podemos comprobarla fácilmente escudriñando los testimonios de la historia. Durante los siglos de la Edad Oscura o Medieval, como se le conoce, o Edad Media, época en la cual la Iglesia Católica Romana o sistema papal se constituyó en el más poderoso señor feudal de aquellos días. Y esto podemos comprobarlo no solo en los anales de los historiadores, que jamás oyeron hablar de Dios, con solo echar una mirada superficial a la triste historia de a quienes llamaron herejes, que proscribieron, persiguieron, torturaron y martirizaron durante 13 siglos, nos horrorizaríamos al leerla. El Papa dice ser el vicario de Cristo, pero cuán diferente fue la actitud de Cristo a la de su blasfemo y pretendido vicario en la historia. Podemos recordar que cuando Jesús fue menospreciado por los habitantes de Samaria, Juan, lleno de celos y ofendido a causa de la ira, le sugirió a Cristo lo siguiente: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Recordando la historia de Elías en el Monte Carmelo. Jesús miró a Juan con compasión y lo reprendió con estas palabras: el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Eso lo pueden encontrar allí en Lucas, en el capítulo 9, versículos 54 y 56. Ahora bien, pero, ¿qué diferente actitud a la del Papa? La de Cristo, mis hermanos. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara de cordero manso, pero no ha cambiado en un ápice su carácter como sistema intolerante, pagano y persecutor. Ese sistema no es más que un lobo con disfraz de manso cordero que actúa como zorra cuando está en igualdad como ahora en estos tiempos. No se engañen, mis hermanos, ni se dejen engañar por nadie, porque todas las doctrinas inventadas y todos los principios, si se le puede llamar principio, propagados por el papado en los siglos de la Edad Medieval, están vigentes aún en nuestros días, no han muerto, siguen ahí, los siguen creyendo y defendiendo y no los han cambiado ni los cambiarán. El romanismo, sistema papal, que perseguía y martirizaba a los santos del Altísimo de Dios, es el mismo que gobernaba el mundo en los siglos oscuros de la Edad Media, mis hermanos, cuando se levantaron hombres de Dios para denunciar la iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones de dominio de siempre. Su espíritu sigue siendo el de destruir la libertad humana. El papado es sin dudas, mis hermanos, el hijo de perdición, el anticristo de la Biblia, la profecía y la historia. Sí, mis hermanos, este poder es la apostasía de los últimos días que menciona Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 3 y 4, donde habla que ya está en acción el misterio de iniquidad. Lo que después de la Revolución Francesa, cuando perdieron el poder temporal, han usado una máscara para lograr sus fines malvados y de supremacía a través del camuflaje político-religioso, de la infiltración y disimulación. Pero como escribiera cierto escritor, bajo la apariencia variable del camaleón, oculta el mismo veneno de la serpiente. Resulta una traición a aquellos tantos millones de mártires protestantes y reformadores tildados de herejes, que este cruel sistema anticristiano y pagano, cuya historia se escribió durante más de 1000 años con la sangre de ellos, sea ahora reconocido como parte de la Iglesia de Cristo por medio de un sucio y antibíblico ecumenismo procedente del espíritu de la Torre de Babel. Por eso escuchamos y vemos un poco alarmados
aquellos que no claudicamos en contra del verdadero espíritu de la reforma en este siglo XXI, como en el mundo, y mayormente en los países protestantes, que el catolicismo no difiere ya tanto del protestantismo como antes. No, realmente no. Realmente no ha habido un cambio en ellos. Pero no es el papado el que ha cambiado como muchos piensan o como los protestantes piensan, sino que los que han claudicado han sido los protestantes, olvidando e ignorando la historia pasada. Si el catolicismo se parece hoy en día al protestantismo, es porque el protestantismo es quien se ha acercado a parecerse a él. Ellos no han rebajado, sino que ha sido el protestantismo el que se ha rebajado. Sí, el catolicismo se parece al protestantismo de hoy. No es porque la cirugía facial la ha hecho Roma, no, sino porque la imagen del protestantismo ha degenerado tanto desde los días de los reformadores, mis hermanos, que ya casi es una copia al carbón del papado. En lugar de contener por la fe, o contender por la fe que fue dada una vez a los santos, a los siervos de Dios, solo ahora se andan disculpando ante el sistema de Roma papal por haberla juzgado con tanta misericordia, con tanta inmisericordia durante los días de la Reforma. Pero hoy día se nos llama ridículos, locos, fanáticos, intolerantes e ignorantes a aquellos que advertimos este peligro al proclamar la idea de que en estos días finales volverá a un estado de cosas semejante a los de la Edad Media. Nos dicen locos por decir esas cosas. Pero un escudriñamiento de las profecías de la Biblia, especialmente las contenidas en el libro de Daniel y Apocalipsis, hecho con oración, nos mostrará a nosotros, los protestantes, el futuro de las reales malvadas intenciones de la Roma papal en nuestro mundo. Porque Dios ya lo reveló y está escrito en la Biblia. Pero son tanto los necios, los arrogantes, ignorantes, autosuficientes, insuficientes, que se consideran sabios en su propia opinión, que no se sienten o que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad y ser realmente libres como Dios quiere y como Jesús dijo allí en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aunque se enorgullecen de sus títulos humanos, estos orgullosos ignoran desde la A hasta la Z el real contenido de las Sagradas Escrituras como el poder de Dios. Este periodo de tinieblas espirituales e ignorancia intelectual favoreció mucho a Roma, es decir, la Edad Media, pero en una supuesta era de luz como la nuestra, como en nuestra historia, como en este siglo XXI, como en este tercer milenio que estamos viviendo, ellos no han cambiado en nada para bien, porque el engaño sigue en pie. Pero en su arrogancia, el ser humano exalta la ambición y elevan sus propias teorías por encima de la palabra divina, y de esta forma, esa blasonada inteligencia causa mayor perjuicio y prejuicio que la ignorancia. Esta actitud de desafío, aún claro dice Jehová de la palabra de Dios, preparará con toda seguridad el camino con el oscurantismo medieval para que Roma recupere su tiránico poderío que tuvo en el pasado. En los movimientos ecuménicos actuales, los protestantes están siguiendo los mismos pasos de la Roma papal. Así están preparando el camino y quitando los obstáculos y abriendo las puertas de par en par para que el papado haga su entrada triunfal en este tercer milenio y recobre en la América protestante, es decir, principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica, la supremacía que perdió en el viejo mundo, en Europa. Y aquellos que me leen o que me escuchan o leyeron esta advertencia, quiero decirles que la última crisis que viviremos en nuestro planeta será provocada porque los protestantes políticos impondrán la observancia obligatoria del domingo en los Estados Unidos, estableciendo una ley federal. Pero a ella le seguirá todo el apoyo del protestantismo ecuménico global en un maridaje fornicario, adúltero, con los gobiernos políticos de esta tierra, contra el pueblo remanente de Dios, que es defensor de la ley eterna de Jehová, es decir, el decálogo o los 10 mandamientos, y la defensa de la vigencia del cuarto mandamiento de la ley de Dios, el sábado del séptimo día, que es el verdadero día de reposo. Ahora bien, y los que saben de historia, sabrán que la institución del día del domingo, el primer día de la semana, instituido como santo sagrado,
como día de reposo, vio la luz en Roma, desde los días del pagano emperador Constantino el Grande, precisamente un día 7 de marzo del año 321 después de Cristo, y que el papado proclama como signo de su autoridad. Es el espíritu del papado, es decir, el de una conformidad con las tradiciones humanas, el por qué los mandamientos de Dios están penetrando en las iglesias protestantes y están haciendo la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ellas. Solo basta leer la historia y ver cómo actuó Roma contra sus enemigos, a los cuales por solo obedecer la palabra de Dios llamó herejes, para saber cómo actuará entonces contra sus enemigos modernos, en este caso los observadores de la ley de Dios y guardadores de su sábado. Pero lo doloroso del caso es, mis hermanos, que en esta última persecución a los papistas se unirán los protestantes ecuménicos políticos apóstatas de nuestro mundo en contra de aquellos que en su conciencia decidan obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos, sostenidos por el poder civil, harán que este falso día de reposo y adoración, es decir, el domingo, y fiesta, es decir, pagano y dominical, alcance su puesto de honor en el mundo cristiano, por encima del día verdadero establecido por Dios, que es el séptimo día o sábado desde la misma creación. Pero ellos no podrán presentar una sola prueba de las Santas Escrituras en favor de la observancia del primer día de la semana o domingo, porque esa no existe desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora bien, pero la Iglesia Católica misma reconoce que este cambio procede de ellos y no de Dios al decir: nosotros hemos transferido el domingo al domingo, día del Señor, todas las cosas que debían hacerse en el sábado. Eso lo citó Roberto Cox en Las leyes sabáticas y el sábado, página 538. Ahora bien, pocos saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el falso día de adoración o domingo como día de reposo. La palabra de Dios, y específicamente, en este caso, los libros de Daniel y el Apocalipsis, han dado advertencias bien claras sobre este peligro. Pero cuando se descuiden totalmente estos avisos y ese tiempo llegue, y ese tiempo no llegue, sino que ese tiempo ha llegado ya, en inicios de este tercer milenio, porque se ven los avances hacia ese movimiento final, entonces el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, ya que será demasiado tarde para salir de su trampa. Roma está acrecentando enmascaradamente su poder. Sus doctrinas han penetrado de forma infiltrada, pero con poder putrefacto, las cámaras legislativas de los gobiernos de esta tierra, los tribunales, en fin, todos los lugares, y las iglesias protestantes y evangélicas como un veneno o levadura dentro de toda la masa, que pronto fermentará todo lo que ha tocado. Satanás, a través de estos agentes que le sirven, intentará desaparecer al remanente de Dios de toda la faz de la tierra, porque honra el sábado de la ley de Dios y honra a Dios, y son los que le disputan la supremacía en este mundo. Por eso los quiere eliminar. Satanás los hará acusar como transgresores de la ley, causantes de anarquía, de confusión, al punto de que si no se unen a católicos y protestantes ecuménicos políticos en busca de la paz mundial, serán acusados de perturbar al mundo, como enemigos de la paz, de la ley, del orden y causantes de todos los males y desastres que vendrán sobre el planeta Tierra. Los observadores del sábado serán tratados como tercos, obstinados, fanáticos, rebeldes, extremistas, fundamentalistas, anarquistas, desleales, terroristas, enemigos de la humanidad y por lo tanto de la paz, la seguridad y la unidad global. Los acusarán de falsos y mentirosos en sus palabras, por lo que desearán taparles las bocas como le hicieron a Esteban el diácono, ya que no podrán rebatir su fe con la Biblia como no pudieron hacerla ante Esteban y los apóstoles. La actitud que asumen hoy en día demuestra muy a las claras que la persecución de los que no se dejan pisotear la conciencia como lo permite la mayoría de la humanidad y del mundo cristiano está muy cerca, está a las puertas, mis hermanos. Los líderes mundiales de la Iglesia, del gobierno o del Estado se unirán para forzar
a observar el domingo y para ello apelarán al engaño, al soborno, a la persuasión y por último a la fuerza. La libertad de conciencia muy pronto no será ya respetada en nuestro mundo, mis hermanos. Entonces, en ese tiempo que está próximo, que está al doblar de la esquina, se cumplirán las palabras de Jesús inspiradas a Juan en Patmos, cuando escribió el libro de Apocalipsis. Juan profetizó las características de este último remanente que aparecerá en la tierra, que será perseguido en nuestro mundo por el maligno y sus fuerzas, el cual somos nosotros hoy al escribir. El dragón se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, y el dragón es Satanás, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, el remanente de la iglesia verdadera y pura, los que guardan los mandamientos de Dios. Y ahí se incluyen los 10 mandamientos de la ley de Dios, dados por Dios a Moisés en el Sinaí, y tienen el testimonio de Jesús, incluyen el sábado del séptimo día de la semana, y eso está en Apocalipsis 12:17. Es decir, que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, sí, que Dios nos bendiga y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios.